Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a trabajar un filósofo francés llamado Frédéric Neirac. Este autor llamado Frédéric Neirac tiene, bueno, como referencias bibliográficas esos dos libros que vamos a trabajar aquí, que es La condición planetaria, y además tiene otro libro aquí que se llama La parte irreconstruible o inconstruible de la Tierra. Esas son las dos obras principales del autor. Sin embargo, también ha publicado diversos artículos. En esos diversos artículos vamos a poder encontrar conceptos relacionados que trabajan en estos libros. En otras palabras, prácticamente el autor, los artículos sirven como un medio de divulgación para ejemplificar, para darlo de una manera más sencilla, más didáctica, para que las personas puedan conocer los temas que trabaja el autor. Pero bueno, si los quieres conocer de manera más densa, con ejemplos, más detallado, y también de una manera más profunda, es mejor ir directo a los libros. Aquí están los textos, la parte irreconstruible de la Tierra, como dije, y la condición planetaria, que son las obras claves. Aquí está la foto del autor, ese es el autor que vemos aquí. Y bueno, para ello primero vamos a hacer una pequeña introducción de su filosofía, ¿no? O sea, más o menos cuáles son los conceptos generales que él plantea y en qué va a desencadenar todos estos conceptos, ¿no? O sea, por qué es que tal vez nunca hayamos escuchado a este autor a pesar de ser un autor contemporáneo, ¿no? Bueno, comencemos un poco con su biografía y los conceptos principales, ya que siempre cuando trabajamos un filósofo, lo que siempre digo o lo que siempre comento es que es necesario o es esencial conocer más o menos las influencias de quién tiene ese filósofo, influencias de qué filósofos tiene. Además, también conocer desde qué ontología parte y cuál es la línea de investigación la cual el autor investiga. Y eso para ello he hecho una pequeña introducción, ¿no? Primero, Frédéric Neirac es un filósofo francés especializado en filosofía ambiental y teoría contemporánea y ecología política, ojo, hay otros autores que ya han trabajado esto. Te voy a, por ejemplo, poner el padre de la ecología, mira, de la ecología filosófica, ojo, ¿no? Porque el padre de la ecología científica es Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, mira, Ernest Knight, acá está, Ernest Knight. Es un filósofo noruego, es el filósofo noruego más importante. Este filósofo llamado Ernest Knight es uno de los más destacados dentro del campo de la ecología filosófica, ojo. Te lo presento para que lo conozcas como una fuente bibliográfica. Se nota de que Neirac ha leído mucho a Knight también. Ahí hay otro más que se llama... Ah, espérate. Ernest Knight tiene una obra de filosofía ecológica, mira. Obra de filosofía ecológica, aquí está. Déjame ver si aquí está, aquí aparece. No, no aparece acá. Pero Ernest Knight tiene una obra de filosofía ecológica. Ernest Knight. A ver, la vamos a poner aquí. De ecología profunda, ajá. La ecología profunda. Pero lo malo es que las obras de este autor no se han traducido al español. Pero bueno, es una fuente bibliográfica importante para poder comprender a Neirac. Otra fuente bibliográfica de autores que trabajan a Christopher Belchak. Belchak. Ajá. Filosofía ecológica también. Filosofía medioambiental. Ambiental. Tiene un libro muy bonito que se llama, acá está, Filosofía del Medio Ambiente. Yo he trabajado este libro también, así que conozco muy bien más o menos los planteamientos del autor. Y bueno, en realidad son muy pocos los filósofos que trabajan temas de ecología. También hay un libro muy genial, el último ya para pasar directamente al autor, que se llama así, Las tres ecologías. Ahí está, Félix Guattari. Félix Guattari. Es un autor francés que tiene un libro llamado Las tres ecologías. Es un autor psicoanalista, pero bueno, también es un autor que recomiendo. Ahora, son muy pocos los autores que trabajan temas del medio ambiente, la ecología, etcétera. Por ejemplo, este autor, al igual que Ernest Knight, va a criticar la idea de medio ambiente. Esta idea de medio ambiente, mira, ¿qué significa el concepto medio ambiente, no? De que el ser humano está en el centro, una idea de un humanismo, un antropocentrismo, y el ambiente es todo lo que lo rodea. En otras palabras, la idea de medio ambiente es una idea característica o un planteamiento característico de que el ser humano es dueño de todo lo que lo rodea. Es algo que va a criticar tanto mucho como Nice, el padre de la ecología profunda, filosófica, y también Neirac. Neirac va a criticar esta idea. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita vamos a ir viendo ello, pero
van a criticar esta noción, ¿no? De que en realidad el ser humano prácticamente es el centro de todo. De ahí que muchas veces a estos autores se les llama antihumanistas. ¿Por qué antihumanistas? Porque van a ir en contra de la perspectiva clásica del humano, de que el ser humano es lo principal, lo primordial, etcétera. No, 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 no. Ellos van a poner una especie de, se podría decir algo como Manuel de Landa, ¿no? Una especie de ontología plana. Todos los seres vivos valen por igual, no hay uno superior a otro. Pero bueno, vamos a conocer un poco más sobre Neirac. Su trabajo analiza la crisis ecológica, cuestiona la idea de que la tecnología pueda controlar o reconstruir completamente la Tierra. Y mira, algo muy interesante es que este autor va a trabajar mucho con las ciencias naturales, en especial con la ecología, con la geografía, con la geoingeniería, con la meteorología, con la climatología, etc. De repente por ahí es necesario conocer algunos conceptos básicos de estas ciencias, pero bueno, lo necesario simplemente como para poder comprender este autor, ya que sabemos de que en filosofía siempre los autores por lo general se meten a cualquier campo, ¿no? A cualquier campo del saber, ¿no? A cualquier materia. Pero bueno, en su libro La parte irreconstruible de la Tierra, esa es la tesis central de Neirac, porque Neirac va a partir por una noción o por un planteamiento general en el que la Tierra tiene una parte que no se puede construir, tiene una parte que nos excede, hay una parte que, una especie de, no solamente de excedimiento, hay una especie de plus, hay algo que no se puede realmente manipular completamente de la Tierra, hay algo que no se puede gestionar completamente, hay algo que no se puede tomar y hacer lo que a uno le plazca, ¿no? Y bueno, esto lo va a plantear en su libro La parte irreconstruible de la Tierra, critica el geoconstructivismo, ahorita vamos a ver qué es ello. Neirac sostiene que la Tierra no es un objeto que pueda ser diseñado, gestionado totalmente por el ser humano, ahí está. De ahí vamos a ver la idea en la cual Neirac plantea de que por un lado está la Tierra y por otro lado está el ser humano. ¿Por qué? Porque para Neirac, lo voy comentando como adelanto, muchas veces lo que nos ha planteado, por ejemplo, la visión clásica de la ecología científica con su famoso padre Ernest Haeckel, de que en realidad el ser humano, bueno, es prácticamente un ser vivo más del medio ambiente. Y en otras palabras, todo está interconectado y que prácticamente, bueno, si todo está interconectado, si todo está fusionado, como lo va a llamar Neirac, si todo está conectado y todo está fusionado, pues bueno, entonces en realidad formamos parte del planeta y como formamos parte del planeta, entonces puedo hacer lo que quiera con él. En otras palabras, puedo destruirlo, deforestarlo, acabarlo, etc. Bueno, va a criticar el geoconstructivismo que propone resolver la crisis ambiental mediante tecnologías como la geoingeniería. Esto lo vamos a ver más a profundidad, pero ya voy comentando un poquito de estos términos que tenemos que ir manejando, los geoingeniería y geoconstructivismo. Y defiende una ecología de la separación, ahí está. Lo que pasa es que Neirac va a entender que en realidad cuando yo entiendo, como un niño pequeño, ¿no? Cuando yo entiendo que algo es mío, cuando yo entiendo que algo es mío de mi propiedad, no lo cuido muchas veces. Imagínate que yo sé que tengo un celular. Como sé que es mío, se cae, me duermo con él, muchas veces se ensucia, a veces ni lo limpio, no le doy mantenimiento adecuado, etcétera, porque sé que es mío. Pero en cambio, cuando yo sé que algo no es mío, cuando sé que algo es de otro, en otras palabras, cuando sé que hay una especie de alteridad, hay un otro muy distinto a mí, eh, ya el propio ser humano, pues bueno, reconoce hay algo muy distinto a mí, hay una alteridad. O sea, y ese muy distinto a mí requiere una especie de respeto, de autonomía, y bueno, a eso lo va a llamar Neirac la ecología de la separación, ¿no? Por un lado el ser humano y por el otro la Tierra. La Tierra también tiene su propia autonomía, va a decir. Que eso lo vamos a trabajar un poquito con la hipótesis de Gaia, que reconoce los límites de la acción humana y la autonomía de la naturaleza, y está, de la Tierra. Además, desarrolla los conceptos de biopolítica de la catástrofe para explicar cómo las crisis ambientales son gestionadas como formas de gobierno y de la dialéctica de separación que plantea la necesidad de mantener una relación con la naturaleza basada en el respeto de su alteridad y no en su dominio. Primero, comentar aquí un dato. El concepto de alteridad no es un concepto de este autor, es un concepto de un autor llamado Emmanuel Levinas, que tiene una obra llamada Totalidad Infinito. Es un autor fenomenólogo, que en realidad plantea una ética, ¿no? La ética del rostro, ¿no? Del otro. Pero se debería de tener como conceptos previos para entender un poco este autor. Otro dato que también debemos comentar aquí
es que vamos a basarnos muchos en los artículos que Neirac trata. El primer artículo que vamos a hablar aquí en esta sesión va a ser el artículo de la crítica al geoconstructivismo, la crítica al antropoceno y a los geoingenieros. En otras palabras, Neirac va a criticar a unos autores llamados los geoingenieros, ¿no? Y estos autores llamados los geoingenieros va a dar una especie de argumentos contra ellos. Y esos argumentos son los que vamos a ir analizando en esta clase. El segundo artículo que va a tocar es la biopolítica de las catástrofes. Vamos a ver qué significa ese término biopolítica, que ojo, no es un término tampoco del autor, ojo, no es un término del autor, sino es un término que lo toma del filósofo Michel Foucault. Foucault ya había trabajado el término de la biopolítica. Por ejemplo, ¿en qué obras? Por ejemplo, en Microfísica del Poder. Recordemos que Foucault también tiene su famosa obra Vigilar y Castigar, etc. A ver, y el último libro que vamos a ver es dialéctica, bueno, el último artículo que vamos a ver es dialéctica de la separación, pero eso va a ser para otra sesión. El día de hoy solamente nos vamos a centrar en la crítica al geoconstructivismo y nos vamos a centrar solamente en la biopolítica de las catástrofes. Listo, ya que conocemos un poco el autor, podemos entrar directamente a él. Para entender los conceptos, por ejemplo, de este mapita, para entender los conceptos de este mapita, aquí está, de geoconstructivismo, el azulito, y de rojito, biopolítica de las catástrofes. Primero, hay que entender qué es geoconstructivismo y qué es ingeniería, o sea, cómo definirlo, y mejor dicho, cómo lo define Neirac. O sea, cómo es que lo entiende Neirac. Primero, aquí lo he puesto de una manera más simplificada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mapita se puede observar que el concepto del geoconstructivismo se define de una manera muy similar a la que está acá. Pero a ver, vamos a ver cómo es que lo define Neirac. Para Neirac, el geoconstructivismo es la idea que tanto el cambio climático como las respuestas humanas, ojo, ¿cuáles son las respuestas humanas? Respuestas tecnológicas, respuestas desde el punto de vista de la geoingeniería y respuestas políticas ambientales. En otras palabras, ¿qué te está diciendo Neirac? ¿Qué es el geoconstructivismo? Es una idea, una creencia de un grupito de personas. ¿Y quién es ese grupito de personas? Los geoingenieros, que se van a encargar de difundir esa idea. Pero vamos a ver, ¿es una idea o creencia de qué? De que tanto el cambio climático como las respuestas humanas tratan a la naturaleza como algo que puede ser construido. Ya habíamos comentado un poco en principio, ¿no? Que Neirac va a proponer una especie de separación, ¿no? Una especie de separación. Por un lado la Tierra y por otro el ser humano. No es que están fusionados, no es que el ser humano forma completamente un 100% parte de la naturaleza, no, sino que cada individuo conserva su propia autonomía. Por ello que el geoconstructivismo se define como esa idea. Es esa idea o esa creencia por la cual tanto el cambio climático como las respuestas humanas tratan a la naturaleza como algo que puede ser construido, administrado, manipulado, controlado, gestionado, etc. Ah, ya. Es decir, es la creencia de que la Tierra puede ser diseñada y gobernada por el ser humano mediante decisiones políticas y tecnológicas, olvidando la autonomía de la naturaleza. Esto va muy relacionado con el concepto de la separación que hace un momento trabajamos. Eso es el geoconstructivismo, simplemente una idea o una creencia, nada más, que puedes en realidad manipular el clima, tratar problemas ambientales desde determinadas políticas o desde determinadas estructuras de poder. Aquí te he puesto un ejemplo para que se pueda entender. Pensar que es posible controlar el clima mediante tecnologías, en lugar de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Ahí, por ejemplo, podríamos diferenciar un poco, ¿no? Diferenciar un poco. ¿Qué es el efecto invernadero y qué es el calentamiento global? Mira, ¿qué es el efecto invernadero? Esto se trabaja en geografía bastante. Y bueno, son conceptos básicos. Yo te pregunto el calentamiento global y efecto invernadero. Invernadero. Mira, antes de que ponga los conceptos, te voy a ir comentando como adelanto. Diferencias, a ver, diferencias. El calentamiento global es un proceso artificial por culpa del ser humano. En cambio, el efecto invernadero es un proceso natural de la Tierra que acumula gases, CO2. Mira, vamos a ver. El efecto invernadero es el fenómeno natural, ahí está, que retiene el calor del Sol en la atmósfera, permitiendo la vida. En cambio, el calentamiento global es el aumento continuo y acelerado de la temperatura media del planeta provocado por actividad humana. Mientras el efecto invernadero es un proceso natural, el calentamiento global es provocado por actividad humana. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, podría ser efecto invernadero, pero también podría ser calentamiento global. Ah, ya. Hay que diferenciar esos conceptos. Como dato, nomás lo comento. Pensar que es posible controlar el clima mediante tecnología en lugar de reducir las emisiones de gases del efecto invernadero.
Lo que pasa es que ¿en qué consiste esta idea del efecto invernadero del calentamiento global? De manera natural, el planeta retiene CO2, retiene metano, retiene óxido nitroso, etcétera. Lo que pasa es que mucha gente no sabe de qué está compuesto el aire. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, respiramos oxígeno, pero el aire ambiental, en realidad contiene diversos gases. Por ejemplo, el mayor gas abundante en el aire es el nitrógeno, en un 60 y tantos por ciento. Otro 21% es oxígeno. Y de ahí también hay otros gases, ¿no? CO2, está por ejemplo el helio, neo, todos los gases nobles de la tabla periódica, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, etc. Pero bueno, solo para tenerlo en cuenta como dato de ello. Ya sabemos que es el geoconstructivismo, ahora vamos con la geoingeniería. ¿Qué es la geoingeniería? Es una respuesta tecnológica. ¿Por parte de quién? Pues de los geoingenieros, pues de los geoingenieros. ¿Qué es el geoingeniero? Es una carrera que consiste prácticamente en mezclar la ingeniería más la geología. Es la fusión. Geólogos más ingenieros. Se fusionan y nace esta carrera. De ahí que los geoingenieros tienen una especie de propuesta, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta que plantean? Que en base a todos estos problemas del cambio climático que está habiendo, del calentamiento global por culpa del ser humano, ya, pues bueno, proponen una respuesta o intervención tecnológica que pretende modificar y controlar el clima. Eso es lo que proponen, pero solo corrige los efectos del cambio climático. En otras palabras, ¿qué quiere decir aquí? Que en realidad los geoingenieros lo que intentan hacer es servir a determinadas estructuras de poder y en realidad lo único que quieren hacer es modificar, gestionar esos efectos, esas respuestas que prácticamente producen el cambio climático. A ver, un ejemplo sencillito para que me entiendas, que no está aquí. Por ejemplo, imaginemos el que tal vez en tu casa, así como yo, tienes techito de calamina, que lo llaman de metal, y llueve. ¿Qué sería lo más apropiado? ¿Qué sería lo más apropiado para que cuando llueve, por ejemplo, aquí en la calamina se moja toda esta parte de acá, toda esta parte de acá? ¿Qué sería lo más apropiado? ¿Qué sería lo más apropiado para poder acabar con ello de raíz? Para que no se moje el piso cuando llueva y no pasen las gotas de lluvia. Lo más apropiado sería, pues bueno, agarrar y poner un techo de cemento. Literal, techar toda esta parte. Pero en la práctica, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí muchas veces en el caso de los geoingenieros? Ellos no van a modificar la causa del problema, sino lo que hacen muchas veces es manejarla, gestionarla. Ejemplo para que me entiendas con lo que te he puesto. ¿Qué sería lo más apropiado? De poner un techo de cemento, es decir, ir a la causa. Pero ¿qué es lo que haría, por ejemplo, un geoingeniero? Pues bueno, pondría, pondría cubetas para que no se moje el piso. Cubetas, por ejemplo, donde están los orificios, aquí el techo, para que no se moje el piso, pondrían cubetas. Ah, ya. En otras palabras, no van a la causa. Por ejemplo, cuando se te malogra una tubería, ¿no? Puedes poner cubetas para que no se te moje todo el piso, pero en realidad lo que deberías hacer es llamar a un gafitero y que te arregle directamente la tubería o el tubo malogrado. Y así es como piensan los geoingenieros. Solo corrigen los efectos del cambio climático, pero sin eliminar las causas que las producen. Es decir, conservan el mismo modelo que lo originó. En otras palabras, es una crítica al sistema capitalista. Aquí te he puesto un ejemplo, mira. Fertilizar los océanos con hierro para estimular el crecimiento de fitoplancton, que absorben CO2. A ver, el ejemplo prácticamente es sencillo, ¿no? Lo que pasa es que cuando fertilizas tú los océanos con hierro, eso ayuda a que prolifere el crecimiento del fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Pues bueno, son las primeras plantas que existen en el planeta. Son las primeras plantas, se podría decir, que existen en el planeta. ¿Por qué? Porque, aunque no, por ejemplo, tú sabes muy bien el proceso de la fotosíntesis. De manera sencillita, la fotosíntesis, no vamos a hablar de fase luminosa, fase oscura, no, pero de manera sencillita, la fotosíntesis, ¿qué es? Es un proceso por el cual la plantita fabrica su propio alimento, en otras palabras, produce glucosa, pero para ello toma algunos elementos del exterior, por ejemplo, toma CO2, toma, por ejemplo, los rayos del sol, agüita, sales minerales, etcétera. Pero toma CO2. ¿Qué es lo que hace el fitoplancton? Pues bueno, absorbe el CO2 del ambiente, absorbe el CO2 del ambiente. En otras palabras, podría reducir el calentamiento global. Ah, ya. El fitoplancton, bueno, son las plantitas que se encuentran en el mar, ¿no? Que sirven de alimento para los peces. Listo, eso es lo necesario. Bueno, como comentar como dato final, recuerda,
Geoconstructivismo, que es idea o creencia, ¿no? En la cual se puede manipular, gestionar el clima a su antojo. Y la geoingeniería, que es esa respuesta o intervención tecnológica que prácticamente consiste, ¿no? En que podemos corregir todo aquello que ha causado el sistema capitalista dentro del ámbito ecológico, climático, meteorológico, etc. Listo. Ahora sí vamos a trabajar los conceptos, ¿no? Que son algo similar, los conceptos que están aquí en el mapita, que son los celestes. En otras palabras, vamos a trabajar los conceptos principales. A ver, primero vamos con la idea de un geosecuestro. ¿Qué es un geosecuestro? Recordemos que el prefijo geo es tierra, secuestro. ¿Secuestro en qué consiste? En agarrar y tomar algo o de alguien, o tomar a alguien, tomar una persona a alguien, sin su permiso, sin su permiso. De ahí que más o menos podremos deducir un poco qué significa el concepto, ¿no? Geosecuestro. ¿Qué es el geosecuestro? Es una solución tecnológica que intenta esconder el CO2 o amurallarlo en lugar de eliminar las emisiones. En otras palabras, algo similar a lo que planteamos hace un momento. Lo que pasa es que dentro del sistema capitalista no quiere hacerse muchas veces responsable por aquellos desastres que comete desde el punto de vista climatológico. No quiere hacerse responsable. Y como no quiere hacerse responsable, pues bueno, no quiere eliminar las causas del problema. En otras palabras, no quiere eliminar las fábricas industriales que emiten el CO2, no quiere, en otras palabras, ir a la raíz del problema. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué es lo que hace? Surgió una especie de proyecto para acumular o amurallar el CO2, ¿no? Retenerlo, en otras palabras, en determinadas cápsulas, en determinados aspectos, ¿no? Amurallarlos, encerrarlos. Y bueno, aquí te he puesto un ejemplo, ¿no? Capturar el CO2 emitido por una central eléctrica y almacenarlo en formaciones geológicas profundas, como por ejemplo antiguos yacimientos de petróleo o gas para evitar que llegue a la atmósfera, Ese es el geosecuestro. Es prácticamente una solución por parte de los geoingenieros, una solución por parte de los geoingenieros. ¿Esa solución en qué consiste? En amurallar el CO2, amurallarlo. Donde, por ejemplo, en yacimientos antiguos, etcétera, o en formaciones geológicas profundas. Ahora, el angloceno. ¿En qué consiste este término del angloceno? Pues bueno, prácticamente consiste en la responsabilidad principal de la crisis ecológica no recae en toda la humanidad. Lo que pasa es que, mira, aquí se relaciona mucho con los discursos ecológicos que dan, que surgen, por ejemplo, en los medios de comunicación o en las noticias, ¿no? Cuando te dicen, cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación sale por ahí a un periodista y dice, todos nosotros somos responsables del calentamiento global. Toda la humanidad es responsable de que nuestro planeta se encuentra como se encuentre. En otras palabras, si es que nuestro planeta hay más calor, se está destruyendo la capa de ozono, etcétera, es la culpa de todos nosotros y todos nosotros somos responsables. Ya, Irak dice que no, no todos nosotros somos responsables. No es que la humanidad de manera indiferenciada no podemos diferenciar a quiénes son los responsables. No, sí podemos diferenciar a quiénes son los responsables. Y Neirad, ¿a quién le echa la culpa? A Reino Unido y a Estados Unidos. El Reino Unido, recuerda que abarca los países de Inglaterra, de Escocia, de Gales. Y bueno, y en este caso Estados Unidos. Reino Unido, ¿por qué? Porque recordemos de que en Inglaterra se desarrolla la primera revolución industrial, ¿verdad? En el siglo XVII. Y bueno, esos son los países que lideraron la industrialización y concentraron la mayor cantidad de CO2 de toda la historia. Mira, aquí te puse un ejemplo, uso de carbón masivo en la revolución industrial, que generó gran parte de las emisiones históricas de CO2. Recordemos de que tanto en la primera y en la segunda revolución industrial, estos son los países que concentraron la mayor cantidad de CO2. En otras palabras, el angloceno en qué consiste, así de manera sencilla y parafraseada, identificar. Y tú identificas a quién, a los responsables que han cometido ello, a los responsables que han cometido esa crisis ecológica. ¿Y quiénes son los responsables? Según Irak, Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? O sea, ahí estaría Inglaterra en especial. Listo. Otro concepto más, termoceno. ¿En qué consiste termoceno? Termotemperatura, ¿no? La crisis climática y ecológica es consecuencia de las decisiones políticas y económicas que privilegiaron el carbón. Termoceno, siempre acuérdate, termoceno está relacionado con carbón. Termoceno relacionado con carbón. Por ejemplo, mira, crisis climática y ecológica es consecuencia de decisiones políticas y económicas que privilegiaron el carbón, el petróleo y los combustibles fósiles. Está relacionado con esos tres factores, pero en especial el carbón. Y no es resultado inexorable. Ya mira, aquí te lo voy a comentar esto. Lo que pasa es que Neirac plantea esa idea de que muchas veces
las propias industrias, el propio sistema capitalista dice de que el avance tecnológico no se puede detener, no podemos detener el avance tecnológico. Es más, este avance tecnológico dirige la humanidad hacia algo mejor, hacia una especie de progreso. Ese es el discurso que viene desde la Ilustración, ¿no? Que a veces vamos hacia una especie de orden, de progreso, apuntamos hacia una finalidad, etc. Ya Neirac está en contra de esto, por eso que se le llama antihumanista, ¿no? Tiene una visión contraria a lo que habían planteado muchas veces los ilustrados, etc. ¿Por qué? Porque Neirac dice de que más bien no es que estas decisiones políticas y económicas en la cual ha terminado desencadenando en una crisis ecológica y climática, no es que en realidad, no es que en realidad no se haya podido detener con anterioridad. No es que en realidad sea un proceso que está avanzando, avanzando y no se puede parar. Sí se puede parar, dice Neirac, pero hay un problema. Hay un problema. De que en realidad sí se puede parar, sí, pero hay determinadas estructuras de poder que no quieren que se pare esto, que no quieren que siga más bien avanzando, quieren que siga extrayéndose recursos de la tierra, quieren que sigan todavía generando más combustibles fósiles, etcétera. Quieren que se siga extrayendo el petróleo, etcétera. Bueno, aquí te he puesto un ejemplo de Termoceno. Es la dependencia del petróleo para el transporte público e industria, promovida por decisiones políticas y económicas que aumentó las emisiones de CO2 y agravó la crisis climática. En otras palabras, por ejemplo, se podría reemplazar el transporte, ¿no? El transporte por un transporte más ecológico, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Aquí en Lima, Perú, se dice que los corredores contaminan menos que los carros piratas, ¿no? Contaminan menos que los carros piratas. Pero en realidad es debatible ello, pero sí es cierto en algún sentido. Pero el punto es que en eso consiste la idea del termoceno, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente concepto, el fagoceno. Fago, comer, ¿no? Es la era de consumo que devora recursos mediante obsolencia programada y la producción de bienes desechables. A ver, ¿en qué consiste esto? Mira, el concepto principal aquí es fagoceno, obsolencia programada. Si nos vamos a este concepto de obsolencia programada, es un concepto de la economía propiamente dicho. ¿En qué consiste ese concepto? Que muchas veces tú vas a agarrar las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Programan un producto para que tenga un tiempo de duración determinado. Las grandes empresas programan un producto para que tenga un tiempo de duración determinado. Es una estrategia de marketing, en otras palabras, de las empresas. Por ejemplo, tú antes comprabas televisores. Hace muchos años, cuando salieron los primeros televisores, eran televisores esos en blanco y negro, cuadrados, esos que los llaman televisores potoncitos. Esos televisores resistían muchas veces caídas, resistían muchas veces que les entre el polvo, etcétera. ¿Y sabes cuánto tiempo duraban? Muchos, muchos, muchos años. 20, 30, 40, 50 años. Incluso hay generaciones que, por ejemplo, si le preguntas tal vez a tus abuelos, han tenido esos televisores mucho tiempo. Es más, quizás desde su niñez hasta que llegaron a su etapa geriátrica de vejez, ¿no? Pero tú hoy en día, por ejemplo, compras un televisor delgado, tiene un tiempo de duración, 8, 9, 10 años, y de ahí, ¡pah!, tienes que comprar otro automáticamente. Esa es la obsolencia programada. Consiste en que en realidad todos los aparatos tecnológicos ya tienen una especie de tiempo programado, predestinado para durar. Ah, ya. ¿Y eso qué hace? Eso hace que favorezca el consumismo, eso hace que se promueva el consumismo. Por ello que Neirac va a criticar ello. Y bueno, ¿con qué critica? Creando un nuevo concepto, el concepto de fagoceno. Fagoceno. Ah, ya. Bueno, y esto como aquí dice, ¿no? Y se basa en la producción de bienes desechables, agotando la naturaleza. Porque, por ejemplo, aquí te he puesto el ejemplo, cambiar de celular a cada rato. La gente hoy en día quiere el nuevo iPhone que salió el último modelo, etcétera. ¿Tú crees que los componentes, los materiales de los cuales está hecho tu celular, ¿de dónde salen? Salen de la naturaleza, de la naturaleza. Extraen esos materiales de la naturaleza. Por ejemplo, el litio del cual está hecho la batería de tu celular. ¿De dónde sale? Lo extraen de minas, de la naturaleza misma. Ah, ya. En otras palabras, están arrasando con la tierra. Y esto me hace recordar un poco a Heidegger. Heidegger se preocupa mucho por la técnica, ¿no? En su segunda etapa. Heidegger dice, por ejemplo, hoy en día
Hoy en día nosotros incluso hemos cambiado nuestra perspectiva ontológica de la realidad. ¿Por qué? Heidegger, para relacionarlo con este tema, dice, por ejemplo, antes el ser humano cuando veía un río, pues bueno, veía simplemente la naturaleza, el río fluir con las agüitas, ¿no? Se veía fluir ahí los pececitos, los animalitos, la fauna y la flora, ¿no? Veía el río, ¿no? Veía un paisaje. Pero hoy en día el ser humano ve un río y lo que ve ahí es una fuente una fuente de potencial hidroeléctrico, ¿no? Ahí podría poner una central, etcétera. O sea, ha cambiado su visión de la realidad. Pero bueno, ahora vamos con el polemoceno. ¿Qué es el polemoceno? Es la idea que la historia ecológica también es una historia de luchas y resistencias contra la destrucción ambiental y el modelo industrial. En otras palabras, ¿qué quiere decir aquí Neirac? Que, ojo, siempre ha habido opositores, siempre, y esta no es una idea de Neirac, ¿eh? Este no es una idea de Neirac, esta es una idea del filósofo Walter Benjamin, de modo que Neirac ha leído teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? La teoría crítica son los pensadores de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, y ahí también está Benjamin. Benjamin tiene un librito que se llama Tesis sobre Historia, Tesis sobre Historia. En este libro, Walter Benjamin dice algo así: la historia ha sido escrita por los vencedores, y pone ejemplos, ¿no? Las pirámides de Egipto, que fue construida por los campesinos y con ayuda de los esclavos, en realidad no se conserva el nombre de ninguno de ellos, pero sí se conserva el nombre del faraón. Sí se conserva, por ejemplo, el nombre de los faraones. Ah, ya. De modo que la historia que conocemos es una historia de vencedores, no de perdedores. Ah, ya podríamos poner aquí el ejemplo en nuestras tierras, ¿no? La historia que conocemos, por ejemplo, del Perú, es la historia heredada por los cronistas españoles, porque ellos fueron quienes nos vencieron. Ay, por eso que en eso tiene que ver la idea del polemoceno. No es que no haya habido gente que no se haya opuesto a las revoluciones industriales, no es que no haya habido gente que se haya opuesto a, por ejemplo, cuando deforestan árboles, bosques, cuando, por ejemplo, quieren contaminar ríos. No es que no hay gente que se oponga, sí hay. Solo que muchas veces las estructuras de poder lo que hacen es ocultar ello, lo que hacen es tapar ello, lo que hacen muchas veces es ponerle una especie de manta y no lo difunden en los medios de comunicación. Está oculto. Y lo que no se difunde, lo que no se promueve, lo que no se manifiesta, se publica, se expresa, pues bueno, no existió, no existió. Ah, ya. Aquí te he puesto un ejemplo muy bonito, los luditas. ¿Qué son los luditas? Los luditas es un grupo de individuos que cuando surge la primera revolución industrial se oponen a ello. ¿Y cómo se oponen a este proceso de industrialización? Agarran y comienzan a romper, a destruir las máquinas. Y es un gran movimiento. Mira, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar. Luditas, el movimiento. Mira, fue una protesta de artesanos y trabajadores textiles en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Su táctica principal fue el sabotaje, destrucción de maquinaria fabril, organizándose bajo la figura mítica de un líder llamado General Lu. Gracias a este líder recibe el nombre de luditas. Ah, ya. Listo, vamos con otro concepto. El fronoceno. Fronoceno es un concepto tomado, obviamente, que de Aristóteles, pues. Recordemos el término fronesis o pronesis, ¿no? Que significa prudencia, prudencia, ser prudente, decía Aristóteles al momento de tomar una decisión. Pero dice Meirac que el concepto de fronoceno se refiere a la edad de la prudencia. La modernidad siempre pudo actuar con responsabilidad ecológica porque existía conciencia y sensibilidad ambiental desde el inicio. ¿Qué quiere decir aquí prácticamente me dirá que en realidad siempre hubo individuos, así como hubo individuos que fueron aplastados en el Polemoceno, también hubo individuos que, bueno, actuaron con responsabilidad ecológica como plantando árboles, apagando los incendios de los fuegos, por ejemplo, haciendo protestas cuando una empresa, por ejemplo, quería contaminar un río, etcétera. O sea, en otras palabras, la gente, por el hecho de tener conciencia y sensibilidad ambiental en la modernidad, pues bueno, fue prudente y no dejaron que deforesten o contaminan absolutamente todo el planeta. Ah, ya.
Como por ejemplo ahorita, ¿no? Hay una especie de protocolo, el protocolo de Kioto, ¿no? Que consiste en reducir los niveles de CO2. Por ejemplo, también no han llegado, por ejemplo, si tú ahorita en los polos, por ejemplo, en la Antártida, por ejemplo, en la Antártida, solamente se va para fines científicos, no se puede ir para extraer recursos, etcétera, solamente se va ahora para... ¿Y gracias a qué? Gracias a que hay prudencia, gracias a que hay prudencia por parte de los individuos. Bueno, otro concepto, tanatocinos, el término tanatos. Tanatos significa muerte, muerte, muerte. También llamado edad de la muerte tecnológica, ¿no? Este concepto se relaciona con la edad de muerte tecnológica. Dice que es la etapa en la que la tecnología organiza y amplifica la muerte mediante guerras, armas y destrucción ambiental, haciendo la violencia una prolongación del antropoceno, con deforestaciones estratégicas, gases de combate. Mira, Tanatoceno, ¿en qué consiste? Consiste en destruir a muerte, que no solo poblaciones de seres humanos, sino también arrasar con toda la naturaleza en la cual están esas poblaciones de seres humanos, incluido la fauna y la flora. Un ejemplo muy bonito para que se pueda entender este concepto es las prácticamente el término del agente naranja, el agente naranja. ¿Qué es esto del agente naranja? A ver, aquí lo he puesto, creo, sí, aquí está, mira, el uso de armas o fumigación masiva con pesticidas que destruyen ecosistemas y causan muerte humana y otras especies aquí. El agente naranja, ¿qué es esto del agente naranja? Antes de buscarlo, primero lo voy a explicar en el contexto. En la Guerra Fría, estoy hablando en el siglo pasado, el siglo XX nomás, en la Guerra Fría, sabemos de que hubo dos potencias, ¿no? La URSS, Unión de República Socialista Soviética, cuando competía con Estados Unidos, ¿no? Pero competía indirectamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se da casi la crisis de los misiles en Cuba, cuando Corea del Norte con Corea del Sur estaban en guerra, porque una parte era socialista, la otra era capitalista, ¿no? Y se divide el paralelo 38, etcétera. Pero también hubo en Vietnam, hubo el famoso Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. El norte era socialista y el sur era capitalista, ¿no? Y Vietnam del Norte termina conquistando a todo Vietnam del Sur y termina volviéndolo socialista. En otras palabras, Vietnam se termina siendo socialista. ¿Pero qué tiene que ver esto que me estás contando con esto, con la idea del tanatoceno? Pues bueno, déjame que Estados Unidos está completamente frustrado, ¿no? Por esta experiencia, ¿no? Y en ese contexto de la guerra, cuando se está dando Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, ¿sabes lo que es Estados Unidos? Hace una estratégica táctica militar que consiste en el agente naranja. Ahora, esta estrategia táctica militar del agente naranja consiste en aventar productos químicos y armas biológicas que puedan contaminar toda la selva de Vietnam, porque los pobladores de Vietnam cosechaban, se dedicaban a la agricultura y bueno, cosechaban sus productos en sus tierras, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Prácticamente Estados Unidos, pues bueno, manda prácticamente avionetas, ¿no? Aviones, ¿no? Y esos aviones, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, lanzan determinadas armas biológicas, productos químicos para contaminar todas las tierras de agricultura y cosas así. Vietnam del Norte se muera de hambre y pierdan la guerra, ¿no? Mira, aquí está, si es que no me crees en qué consistió el agente naranja en Vietnam. Mira, vamos a ver. El agente naranja fue un potente herbicida y desfoliante utilizado por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. Su objetivo era destruir las selvas y los cultivos que daban refugio y alimento a la guerrilla. Ahí está. Mira, aquí puedes ver agente naranja. Mira, aquí están las imágenes. ¿Cómo quedaron los niños en ese tiempo? Estados Unidos nunca ha tenido piedad. Y bueno, se declara supuestamente, ahí está la ONU, ¿no? Que supuestamente son los países que... Estados Unidos es el país que va a salvar a los demás países, no sé, la edad de Salvador, ¿no? En sus películas siempre Estados Unidos es el bueno. Pero ahí está, ese es el tema de la gente naranja, mira. Todo lo que ocasionó. Listo. Pero bueno, es parte de la historia, y con eso se relaciona el concepto de antropoceno. Edad de muerte tecnológica, ¿no? Que sea mediante guerra. Podríamos poner otros ejemplos, pero es el más apropiado, creo yo. Ahora sí, vamos con el concepto de la tierra plena. La tierra plena. El día de hoy, como dije, vamos a ver la parte 1, como es extenso este tema, y de ahí mañana vamos a ver la parte 2.
¿Qué consiste el concepto de tierra plena? Pero antes de eso, hasta ahí, ¿alguna duda o todo claro? Hasta ahí, ¿alguna duda? Perfecto, vamos con el concepto de tierra plena. El concepto de tierra plena, así, de manera sencilla, es un concepto creado por Neirac, neologismo, al igual que el concepto de caja vacía. El concepto de tierra plena se opone al concepto de caja vacía. Tierra plena por un lado, caja vacía por otro lado. El concepto de tierra plena es la ontología por la cual va a partir Neirac. Siempre cuando estudiamos un autor o estudia un autor, todo autor parte de una concepción ontológica. ¿Qué es una concepción ontológica? Es una concepción o comprensión que el autor tiene de la realidad, o que los filósofos muchas veces llaman el ser, ¿no? Su concepción del ser, de la realidad o de lo absoluto, de Neirac es la tierra plena. En oposición al concepto de caja vacía, que es el concepto de caja vacía consiste en esa idea en la que tú puedes manipular la tierra a tu antojo, ¿no? Es un concepto más que se relaciona con los geoingenieros. Pero bueno, vamos con la idea de tierra plena. Mira, aquí está. La tierra no es una caja vacía que los geoingenieros pueden manipular y reorganizar a voluntad. Es un cuerpo pleno, una entidad viva y irreductible a sus componentes químicos. Eso va contra el geoconstructivismo de Latour y Cruxen. Bruno Latour y Cruxen, que tratan a la Tierra como una máquina cibernética y autorregulada. En otras palabras, estos autores, bueno, al ser autores postmodernos, postestructuralistas en el caso de Latour, Bruno Latour, tratan a la idea de que la Tierra es como una especie de máquina cibernética que se autorregula sola, etc. Pero Neirac va a estar en contra de esa visión, va a rechazar esa visión. Y aquí dice, ¿no? La Tierra es irreductible a sus componentes químicos y además es una entidad viva. Este concepto de la entidad viva deja comentarte lo que no es un concepto tampoco propio de Neirac. ¿Sabes quiénes tenían, qué autores tenían la idea de una tierra viva? Es más, eran filósofos presocráticos. Los pitagóricos. Los pitagóricos ya tenían una idea de que la tierra estaba viva. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos fueron los primeros en la historia en plantear de que la tierra estaba viva, incluso antes de que surja la hipótesis de Gaia, de Márgulis. ¿Cómo? ¿Cómo así? Los pitagóricos, por ejemplo, creían de que todo se podía expresar de manera matemática y los pitagóricos decían algo así, de que la realidad puede entenderse de manera matemática. Es más, la Tierra como planeta ejerce movimientos. Ellos no conocían el concepto directamente de movimiento, rotación o de traslación, pero ellos decían de que la Tierra se comunica con los otros planetas, así como nosotros nos comunicamos por el lenguaje, la Tierra se comunica con los otros planetas. ¿Cómo? Por estos movimientos que hace. Solo que nosotros no podemos captar ese lenguaje de la Tierra. En otras palabras, ellos ya concebían que la Tierra era un organismo vivo, ¿no? Incluso como curiosidad, esta idea también está planteada en algunos escritos judíos, de judíos bíblicos. Ahora tú miras cómo. Para lo que hemos leído la Biblia, les comento, aunque soy ateo, pero igual he leído la Biblia, hay una idea en la cual, por ejemplo, cuando surge el diluvio universal, hay mucha gente que cree que se basa en la interpretación clásica de la Biblia de que el diluvio universal sirvió para arrasar con la iniquidad y la injusticia que estaba cometiendo las personas en ese tiempo, pero hay otra idea o otra interpretación muy genial, que el diluvio universal no fue para arrasar con la iniquidad e injusticia que la gente estaba cometiendo en la tierra, y la arca de Noé y todo lo que tú sabes, no, sino que el diluvio universal es el propósito por el cual Dios quiso bautizar a la tierra. Porque ¿cómo se realiza el bautismo? Por agua. Pues bueno, ¿qué es lo que hizo? Dios quería bautizar a la tierra. ¿Cómo? Pues bueno, envió un diluvio. Ah, ya. Y como la tierra es un organismo vivo, pues quiso bautizarla, limpiarla. Ah, ya. Que vuelva a nacer nuevamente. Ah, ya. En otras palabras, ya ha habido teorías anteriormente de que la tierra estaba viva. No es que es algo que venga simplemente inspirado con la hipótesis de Márgulis. Y bueno, otro dato a comentar, ¿no? La hipótesis de Gaia consiste en que la Tierra no solo es un organismo vivo, sino que la Tierra es un organismo vivo con conciencia. Pero, en este caso, bueno, eso sería caer en una especie de biocentrismo. ¿Qué es el biocentrismo? De que la Tierra y todo lo que lo habita en ella tiene conciencia. Mira, vamos a ver el término biocentrismo. Biocentrismo, mira. Biocentrismo.
Ojo, Neirac no quiere caer en un biocentrismo, pero sí acepta de que la Tierra es un organismo vivo. Sí acepta de que la Tierra es un organismo que tiene vida. Ojo, pero no tiene conciencia. Porque el tema de la conciencia es un tema problemático. Mira, aquí está el biocentrismo. Es una corriente filosófica que afirma que todos los seres vivos tienen el mismo valor y merecen el respeto moral, independientemente de su utilidad. El biocentrismo, pero en la Tierra, en la Tierra. Mira, ahí está. El biocentrismo sitúa la vida en el centro de todas las cosas. En otras palabras, el biocentrismo considera de que absolutamente la vida es lo más valioso y además tanto la Tierra y como cada uno de sus organismos posee una especie de valor intrínseco, ¿no? De valor intrínseco. Pero bueno, él no quiere caer en esa noción y más bien lo que plantea Neirac es que simplemente dice que la Tierra es un organismo vivo. Ahora sí, vamos con lo siguiente. El concepto de catechón. Catechón. Es un concepto tomado de Carl Smith, que consiste en no dejar que algo estalle, algo se desmorone, algo se despliegue, ¿no? Pero bueno, antes de ver el concepto de catechón, vamos a ver el concepto de biopolítica. Me estaba pasando este concepto. La biopolítica, como lo dije hace un instante, es un concepto tomado de Foucault, que dice que Foucault lo dice así claramente en sus obras, es una especie de política que controla los cuerpos, que se basa en el control de los cuerpos, de todos los cuerpos vivos. Y esto es algo que Neirac lo va a ampliar. Cuando se refiere a todos los cuerpos vivos, no solo se va a referir a los seres humanos, sino también a los animales, las plantas y en otras palabras los ecosistemas y biomas. Por ello que la biopolítica de las catástrofes consiste en una forma de gobierno bajo modo conjuratorio profético. ¿Por qué conjuratorio profético? Porque el sistema capitalista sabe lo que hace, sabe que puede anticiparse a determinadas catástrofes, sabe que puede anticiparse, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el Perú, fenómeno del niño, dicen. ¿Y el fenómeno del niño qué pasa en Tumbes, Piura? Arrasa con todas las cosechas, inunda casas, etcétera. Pero si bien es cierto, el gobierno podría anticipar ello, pero no lo hace, no lo hace. Cada cierto tiempo que hay fenómeno en el niño, pero él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque le conviene, ¿no? Por ejemplo, espera que haya el desastre y de ahí comienza a mandar determinada ayuda, ¿no? Convoca a INDECI, ¿no? Defensa Civil, ¿no? Ayuden, ayuden, ¿no? ¿Para qué? Para que diga, wow, el gobierno de este presidente actual, esto está ayudando mucho, en realidad está apoyando mucho, miren, pero en realidad no va a la causa del problema, ¿no? Que de repente sería trasladar a estas personas a lugares, a lugares más, a lugares que tengan que ver con que no pueda afectar el fenómeno del niño, ¿no? En este caso, a lugares que estén fuera de ese factor de riesgo, ¿no? Pero bueno, por eso que actúa de modo profético, no sabe lo que va a pasar, pero en realidad no quiere acabar con la causa, ¿no? Es una especie de regulador o analgésico, ¿no? Este gobierno de la biopolítica, de las catástrofes. Pretende hacerse cargo de la totalidad y de lo vivo. Ahí está lo que le comento: gestionar, manipular, controla todo lo vivo, todo lo existente. Se sirve de riesgos y crisis para que nada cambie. Ejemplo, mira, tras grandes incendios forestales, el Estado declara emergencia. Controla el desastre con medidas temporales, pero mantiene el mismo modelo económico que favorece la deforestación. En otras palabras, puede haber un incendio en la Amazonía, por ejemplo, como hace un tiempo lo hubo, y bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los países vecinos? Pues bueno, dicen, hay que apagar el fuego, sí, sí, pero en realidad no están acabando con la causa principal, que esa deforestación que está habiendo es, por ejemplo, para extraer recursos, es, por ejemplo, para construir más casas, etcétera. En otras palabras, no quieren acabar con la causa principal. Ahora sí, vamos con el concepto de catechón. Es no dejar que algo estalle, se desmorone. Toda biopolítica actúa, opera de esa manera, ¿no? Contiene, retiene, gestiona, mantiene, pero nunca resuelve la causa para conservar intactas las estructuras de poder. Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Después de un derrame de petróleo se limpia el área y se indemniza a los afectados, pero la extracción petrolera continúa igual. En otras palabras, una empresa minera, por ejemplo, puede causar un derrame de petróleo. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, el Estado, sí, sí, hay que limpiar el río, ¿no? Por ejemplo, agarra y, por ejemplo, promueve medidas para poder limpiar el río, ¿no? Que ha habido derrame de petróleo, pero no vota a la empresa, ¿no? Sino que la empresa siga ahí trabajando, etcétera. En otras palabras, no quiere eliminar la causa. Ese es un catechón, que el catechón actúa dentro de
esta idea de la política de las catástrofes. Ahora vamos con el término de catástrofe y riesgo. Debo comentar de que estos son conceptos antinómicos, en otras palabras, cada uno de estos conceptos se opone el uno al otro. El riesgo se opone al concepto de catástrofe. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es algo débil, eventual, superficial, pasajero, etc. Y no toma en cuenta los daños reales ni la profundidad de los desafíos planetarios. A ver, vamos a ver así de manera sencilla. El riesgo consiste en que no se toma en cuenta lo profundo, no se toma en cuenta las condiciones materiales, estructurales, ambientales, condiciones económicas, sociales, etc. No se toma en cuenta lo real, en otras palabras, sino que simplemente se toma en cuenta lo aparente, lo superficial. Aquí he puesto un ejemplo, creo que sí, es decir, que es una categoría que reduce los problemas o eventos gestionables ocultando las causas estructurales. Mira, un ejemplo muy bonito de esto es cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación te dicen, ¿no? Ha ocurrido un terremoto en tal lugar, etcétera. Pero no te dicen la causa, tal vez completa, ¿no? No te dicen, por ejemplo, que tal vez ese terremoto es porque tal vez por ahí han estado extrayendo demasiados recursos y han hecho, ya han puesto bombas como una especie de experimentos que están realizando en ese lugar, etcétera, ¿no? Y esas bombas que han puesto como experimento que han estallado son las que han ocasionado el terremoto, ¿no? Eso no te dicen los medios de comunicación, simplemente te dicen, hubo un terremoto en tal lugar, etcétera, y bueno, en otras palabras, solamente el riesgo consiste en mostrarte, en manifestarte todo aquello que es superficial, que es pasajero, que es eventual. En otras palabras, no toma en cuenta las condiciones profundas, ¿no? Que pueden ser económicas, sociales, estructurales, etcétera. Ahora, en el caso de la catástrofe es todo lo contrario al riesgo. Sí toma en cuenta lo profundo, sí toma en cuenta ese componente histórico, ¿no? Sí toma en cuenta, por ejemplo, también los antecedentes temporales. En otras palabras, ¿qué ha tenido que pasar para que ocurra esa catástrofe? ¿Qué ha tenido que pasar, no? Por ello se define como un proceso en marcha que se manifiesta como un aquí y ahora. Los efectos siempre salen de alguna parte, ha sido preparada, tienen una historia, es decir, son procesos que tienen una historia o componente histórico que los antecede. Es profundo ya que manifiesta los eventos, los efectos acumulados de causas estructurales, no es un hecho aislado. Aquí un ejemplo bien bonito es Chernobyl. Recordemos que Chernobyl es esa especie de experimento que se estuvo realizando en Rusia, ¿no? Ese experimento radiactivo, ¿no? Que contaminó todo alrededor con radiación, ¿no? A todos los seres vivos alrededor, plantitas, animales, personas, etcétera. Pero ya Chernobyl había sido una fuente de radiación que ya había sido programada con un antecedente histórico, en ese momento estaban en el contexto también de la Guerra Fría, etcétera. Mira, aquí veamos el caso de Chernobyl, la central. No, la central. A ver, Chernobyl, historia, mira. ¿Cuál es la historia de Chernobyl? El desastre de Chernobyl cuando una prueba de reactor, un reactor nuclear, número 4 de la central nuclear, en Rusia, Ucrania, provocó una catastrófica explosión. Esto liberó material radiactivo 900 veces mayor al de Hiroshima, afectando en gran parte Europa y dando lugar a la evacuación de miles de personas. Esto es una catástrofe. El accidente resultó de una peligrosa combinación de las fallas en el diseño del reactor y graves errores cometidos por los operadores durante las pruebas de seguridad. Mira, un ejemplo de la catástrofe es Chernóbil. En otras palabras, tiene un componente histórico. Los científicos en ese momento sabían qué es lo que estaban realizando, sabían que estaban trabajando con un peligroso material radiactivo, ¿no? Por ejemplo, uranio, etc. Pero bueno, así es como trabaja el sistema capitalista. Otro concepto muy interesante que hay que saber es el de sociedad clarividente. ¿Qué es la clarividencia? No como anticiparse a los hechos. Tú ya sabes qué va a pasar, puedes ver más allá que los demás. Mira, previenes y anticipas catástrofes para que nada cambie. Pero en el fondo buscas conservar estructuras de poder y además tienes medidas de excepción preventivas. Aquí te puse un ejemplo bien bonito. Gobierno que activa alertas y control preventivo antiincendios, pero mantiene la misma política de deforestación y uso del suelo. Podría ser la liofilización también, ¿no? Contaminas el suelo, pero bueno, en realidad sigues mostrándote ante el público de que en realidad sí te preocupas por la fertilización del suelo
sí te preocupa de que, por ejemplo, las capas del suelo puedan tener los buenos minerales para que las plantitas crezcan, etcétera. Pero en realidad no, no, o sea, en apariencia sí, pero en realidad no está pasando ello. De por eso que una sociedad clarividente consiste en que vas a anticiparte a que nada cambia, que el modelo económico capitalista se conserve tal y como está. Se conserve tal y como está. Eso es lo que quiere hacer una sociedad clarividente. No quiere cambiar nada. Es una especie de conservadurismo. El día después. El concepto de día después podríamos relacionarlo con el caso de Chernóbil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa del día después que ocurrió la catástrofe? ¿Qué sucede? ¿Qué acontecimientos surgen? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, están los sobrevivientes, ¿no? Aquí está. La gestión de supervivientes. Es lo que sucede. Están los sobrevivientes, en la cual, por medio de esta biopolítica de catástrofes, no se han modificado causas. El capitalismo es flexible. ¿Por qué? Porque, bueno, dice de que, bueno, está bien, ya ocurrió la catástrofe, pero ahora voy a ayudar a los damnificados, voy a ayudar a aquellas personas que han sobrevivido, voy a darles bebida, alimentos, de ahí, por ejemplo, también le puedo dar tal vez lugares para que vivan, carpas para que vivan momentáneamente, etcétera. Capitalismo flexible, no es decir que la gestión política posterior a una catástrofe, en eso consiste el día después. Gestión política posterior a una catástrofe, el día después. Ejemplo, mira, tras una inundación, el Estado entrega ayuda y reubica a los damnificados, pero construye la misma ciudad en la zona de riesgo sin cambiar la causa del desastre. Aquí, en el mapita, por ejemplo, el concepto estaba como Dano, dice Dano, aquí dice Dano, Dano. Pero en realidad es daño. Pero yo lo he puesto con los dos nombres, Dano, daño. Es la visibilidad del estado del mundo, o sea, la manifestación visible de la destrucción material, social o ecológica. En otras palabras, por ejemplo, cuando se deforesta la Amazonía, o sea, o no ya la Amazonía, cuando se deforesta un parque, una reserva natural, un parque nacional, etcétera, se acaba, se destruye ello, pues bueno, la gente va y observa los daños visibles, los puede visualizar, los puede ver. Y como los puede ver, pues bueno, puede apreciar el daño claramente. Y en eso consiste el daño, es la visibilidad del estado del mundo, o sea, manifestación visible de la destrucción material, social y ecológica. Y cuando la gente ve el daño, cuando la gente visualiza el daño, pasa algo muy interesante. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, hoy en día la gente cuando ve una catástrofe? Por ejemplo, por donde vives, tal vez imaginemos de que hay una especie de parque o reserva nacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando se destruye para construir tal vez un edificio? Cuando se destruye ello, la gente, ¿qué es lo que hace? Le toma fotos, lo publica en TikTok, etcétera. En otras palabras, cuando tú visibilizas el daño, lo difundes, lo comentas con los demás, lo expresas, etcétera. Ah, ya. Haces sensible lo insensible. En otras palabras, muestras los daños que normalmente permanecen ocultos. Aquí te he puesto un ejemplo. Un río contaminado por minería donde mueren peces y el agua se vuelve tóxica, mostrando de forma visible la destrucción ecológica y social que normalmente se oculta. Ahí está. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se va captando todo? Todo claro. Perfecto. Vamos con, esta es la penúltima, creo, diapositiva. Sí, es la última diapositiva de la primera parte. Esto es lo más principal para poder abordar el tema de mañana, porque el tema de mañana es más complejo todavía. Porque vamos a trabajar directamente con la ontología de Neirac, vamos a ver ejemplos, conceptos como la monoléctica del cíclope, vamos a trabajar con la matière, vamos a trabajar, por ejemplo, con el clinamen, etc. Pero bueno, ya que hemos comprendido los conceptos de biopolítica de las catástrofes y geoconstructivismo y geoingeniería, vamos directamente a la Tierra como divisible o separación. Algo muy interesante que Neirac va a plantear aquí es que la Tierra, el planeta Tierra, como dije, es algo muy distinto a mí, es una alteridad. Pero al ser una alteridad no significa que yo no me relacione con ella. No significa que yo no esté parcialmente fusionado con la Tierra. En otras palabras, Neirac va a decir de que si bien es cierto, la Tierra es algo muy distinto a mí, algo muy diferente a mí, algo muy distanciado de mí, pero eso no significa que yo esté completamente separado de ella. Me fusiono con ella parcialmente, me interrelaciono con ella parcialmente.
Ay, por ello, mira, pero para analizar un poco más este concepto muy interesante que mañana lo vamos a ver con la dialéctica de la separación, eh, Neirac va a proponer pensar a la Tierra como divisible, en oposición a Bruno Latour. Hay una parte de la Tierra que puedes reparar. Mira, aquí hay una visión muy bonita de Neirac, porque Neirac parte de esta ontología, ¿no? Hay una parte de la Tierra que, si bien es cierto, sí se puede reparar, ¿no? Sí se puede reparar. Por ejemplo, imaginemos de que yo destruyo un parque nacional destruyo. Se puede reparar cómo plantando nuevamente árboles, trayendo fauna a ese lugar, etc. Hay una parte que sí se puede reparar. Y esa parte que sí se puede reparar, así es como piensa el capitalismo. Pero el capitalismo lo piensa para toda la Tierra, para toda la Tierra. Y esa visión ontológica, Neirac la conoce como la visión ontológica de la caja vacía. Y esa visión ontológica de la caja vacía, ¿por qué se va a caracterizar? Por pensar como el sistema capitalista piensa: constructivista, industrialista, capitalista, maquinista, geoingenierista. Pero él dice que hay una parte de la Tierra que no se puede reconstruir. Esa parte de la Tierra que no se puede reconstruir, o la parte irreconstruible de la Tierra, que es su tesis central de su libro, la llama ontología del cuerpo pleno. Entonces, ¿qué es la ontología del cuerpo pleno? Es la parte de la Tierra que no se puede reconstruir, o la parte irreconstruible. Y esa ontología del cuerpo pleno también es llamada ontología del cuerpo vivo o pleno cuerpo. En otras palabras, las puedes llamar de esas tres formas y te estás refiriendo a lo mismo. Ahora sí, Neirac critica el antropoceno. ¿Qué es esto del antropoceno? Mira, algo muy interesante es que el antropoceno es un concepto científico. Ojo, no es un concepto o una opinión que se le haya ocurrido a una persona, no, es un concepto científico. Mira, aquí está. Es una propuesta científica geológica. Es más, que fue planteada por un autor, más o menos, no recuerdo el nombre, pero a ver si no lo buscamos, lo buscamos. Antropoceno. ¿Quién planteó ello y cuándo? ¿Quién planteó ello y cuándo? El antropoceno, ahí está, mira, es un término propuesto para definir una nueva época geológica que las actividades humanas han impactado y alterado profundamente el ecosistema de la Tierra. ¿Quién lo planteó? Eugene Stoermer. Ahí está, este es el señor que plantea. Pero mira, ¿en qué consiste esta propuesta del antropoceno? Esta propuesta del antropoceno sostiene que la actividad humana es la principal fuerza que modifica y produce cambios globales, medibles en los sistemas terrestres como el clima, los ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos y la geología del planeta. En otras palabras, el ser humano es el componente principal que modifica, controla la Tierra. Así de sencillo. Y puede producir prácticamente cambios fundamentales, cambios principales. ¿Dónde? Pues bueno, en los ecosistemas, en los biomas y en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra y en el clima, ¿no? Por ello va a llegar una parte bien bonita en el libro en la cual Neirac va a decir: ¿qué climas hubiéramos conocido si es que el sistema capitalista, por así decirlo, se hubiera sido responsable de, prácticamente de todo lo que ha cometido hasta el día de hoy, ¿no? Con el calentamiento global, con la industrialización de manera descontrolada, etc. Pero bueno, a ver, vamos a ver, mira, este concepto del antropoceno, de Irak, esto lo dicen directamente en Irak, no es que aparece, no es que cuando aparece el concepto de antropoceno, no es que cuando aparece el concepto de antropoceno recién existe, sino Neirac dice que es todo lo contrario. Este concepto ya existía con anterioridad, solo que no había el término para nombrarlo. Este concepto ya tiene siglos de antigüedad. O sea, ya ha habido gente en la antigüedad que ha reflexionado sobre ello. Y bueno, Neirac dice, como aquí mismo dice, ¿no? Y el concepto ya tiene siglos de antigüedad. Y no porque en el 2022, en el 2012, disculpa, 2002, ¿verdad? 2012, aquí está. Bueno, no, en 1980, aquí dice. En el término 2000 se popularizó. No porque en el año 2000 más o menos se popularizó y porque le pongas un nombre significa va a existir. Es como por ejemplo ahora, ¿no? Ahora el término ansiedad, que es una especie de conjunto de signos y síntomas que puede presentar una persona, ¿no? Pero eso no significa de que porque alguien, el concepto de ansiedad hoy en día haya nombrado, no significa que hace 600 años no las personas no tenían ansiedad. Sí, sí, sí tenían, solamente que no existía el concepto para nombrarlo. Lo mismo, el concepto de antropoceno ya en la antigüedad se manifestaba, solamente que no existía ese término o esa categoría fija para poder nombrarlo.
Por ello que además es algo que siempre se supo, la idea del antropoceno es algo que siempre se supo, pero no se quiso abordar la causa del problema. Otro concepto que trabaja Neira, que por ejemplo no está en el mapa, es el concepto de esquizofrenia natural. La esquizofrenia natural es un concepto que tiene dos dimensiones, dice el propio Neira. La esquizofrenia natural consiste en que por un lado, el ser humano, a lo largo de la historia, sabe que está destruyendo la Tierra. Sabe que está destruyendo la Tierra. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, el ser humano sabía o era consciente que está extrayendo minerales de la Tierra, por ejemplo. Sabe, es consciente de ello. O ya sea que lo haga por su supervivencia o por necesidad, etc. Es consciente de ello. Pero por otro lado, también tiene una conciencia valorativa de lo que hace. Por otro lado, tiene una conciencia que sabe que lo que está haciendo, sabe lo que está cometiendo, sabe lo que está realizando. A esas dos dimensiones, Neirac la llama la esquizofrenia natural. Ahora, para Neirac no es que la sociedad haya abrido los ojos del problema en el antropoceno, sino que más bien ya anteriormente ya había opositores, pero los reprimieron. Hubo represión de los discursos minoritarios y la historia que conocemos es la historia otra vez Benjamin, que está relacionado con el concepto que vimos aquí, ¿verdad? Está relacionado con el concepto que vimos aquí. ¿Dónde está? ¿Qué está? La historia ecológica también es una historia de lucha. Acá está, con el ejemplo de polemoceno. Polemoceno. Con el concepto de polemoceno está relacionada esta idea. De que siempre hubo opositores, pero han sido callados, ¿no? Y listo. Mira, aquí esta es la idea central de Neirac para poder trabajarla el día de mañana. Para Neirac, en realidad, va a rechazar la idea de una fusión con la naturaleza completamente. Él cree que eso de fusión, de que estamos conectados a un 100%, en realidad es una especie de mentira, no es una experiencia que prácticamente, Neirac la va a llamar como que prácticamente es algo que un pensamiento infantil, un pensamiento en realidad muy inmaduro, también lo voy a llamar Neirac, ¿no? Cree que esto es una experiencia originaria de la primera infancia, ahí está, ese es el término correcto, de la primera infancia, lo voy a llamar Neirac. Cuando aún no existe una separación clara entre yo y el mundo. En otras palabras, no hay una separación clara al 100%, sin embargo, Neirac sí va a intentar proponer esa separación clara entre el mundo en su obra. La Tierra irreconstruible. Mira. El desarrollo humano implica salir parcialmente de esa fusión y reconocer la diferencia entre uno mismo por un lado y la naturaleza por otro. A ese concepto de que reconozco por un lado estoy yo y por otro lado está la Tierra, pero a pesar de ello me relaciono con la Tierra sin estar fusionados, Neirac lo va a llamar la separación conectada. La separación conectada. ¿Hay una separación? Sí, pero esa separación es parcial, porque a pesar de eso me conecto con la Tierra. No estoy fusionado, sino que más bien hay una relación, pero esa relación no es una relación completamente fusionalista, que no me dejo absorber por ella, ni tampoco la Tierra se deja absorber por mí, sino es todo lo contrario. Cada uno mantiene su autonomía. Y aquí he puesto como nota, su tesis central es que existe una parte irreconstruible de la Tierra. Ejemplo, los océanos, o ejemplo podría ser los polos. Listo, eso sería todo. Aquí todavía falta modificar la diapositiva para comenzar la segunda parte. Hasta ahí. ¿Alguna duda o todo claro?